ventana y a ver si la puedo poner pantalla completa. Presentar, pantalla completa. A ver si lo logramos. Sí, Ahora sí, creo que se ve ahí bien, ¿no? sí, perfecto, Soledad. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a Carmen, al equipo de corporativo. Para mí ha sido un placer poder acompañar y conocer gente en Conecta. Me ha encantado el evento. Ha sido un placer poder dar una Se charla oye y mal. a ver, ¿me escuchan ahí? Hola, hola. Se escucha Se perfectamente. oye Está bien. perfectamente. Así que Ah, si alguien tiene perdón. problemas de audio es por su ordenador, chicos. Ok, ok. Sí, sí, ahora Bueno, sí. decirles un poco, darles las gracias por la nueva invitación, por haberme permitido juntarme con ustedes en el Conecta y poder charlar sobre este tema que es un desafío para todas las mujeres que transitamos esta etapa y para los profesionales de la salud y los consultores que también se encuentran con mujeres aquejándose por esto y mucho no sabemos qué hacer porque hay un gran desconocimiento sobre todo del colectivo médico y de los profesionales de la salud en esto. Y un poco mi misión en esta charla es poder transmitirle que la menopausia es realmente un nuevo estadio al que vamos a llegar y que ese estadio deberíamos llegar dichosas y contentas y felices y sintiéndonos plenas y no arrastrándonos y llegando a duras penas arrastrándonos. Entonces, un poco el título de la charla es esto, es redefinir este concepto que tenemos aprendido de la menopausia por nuestras mamás, nuestras abuelas, amigas, cómo lo han pasado, y realmente es poder cambiar esta visión desde una crisis hormonal hacia lo que realmente es, que es una oportunidad celular en redescubrirnos en otro estadio y de una manera diferente, pero igualmente óptimas. Lo primero es que esta realidad afecta a muchísimas mujeres en el mundo. Entonces, lo que nosotros creemos que afecta a muy poquitas, somos hoy 850 millones de mujeres que estamos en esta transición menopáusica por edad al menos. Y lo terrible en esto es que el 80% de las mujeres tienen síntomas, algunos de ellos muy molestos como son los síntomas vasomotores y los sofocos. Pero de estas mujeres con síntomas, que son 8 de cada 10, 4 de cada 10 en Europa y en Estados Unidos tienen síntomas moderados y severos que afectan el día a día de su calidad de vida. Entonces, ajeno a ser algo lejano y que no nos va a tocar o no vamos a tener contacto, es una realidad que se nos presenta a cara descubierta y tenemos que saber qué hacer y cómo abordarla, ¿sí? Por lo tanto, es una realidad global y masiva hoy en día. Esta es un poco la presentación. Ya me conocen, yo soy como primera especialidad, soy médica internista o clínica médica que se llama así en Argentina. Tengo maestrías en todo lo que es la parte de longevidad y yo empecé un poco a transitar este camino viendo que mis pacientes no mejoraban con la medicina convencional. Entonces tenía pacientes que trataba, hacía todo lo que sabía y mis pacientes seguían en el mismo bucle de el fármaco que les daba les generaba otro problema y en ese bucle. Entonces en esto empecé a buscar otras fronteras y encontré una dimensión desconocida que era en ese momento la medicina ortomolecular, que ha sido mi primer amor dentro de la clínica, y luego tengo otras maestrías todas orientadas a longevidad y a medicina funcional. Eh, entonces, vamos a ir acá. Acá el problema sería plantearnos cómo podemos mejorar el cuidado de nuestras pacientes, entendiendo que hay realmente una brecha entre el cuidado que necesitamos a esta edad y el conocimiento que tiene el colectivo de salud. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué una condición que es realmente tan prevalente, como hemos visto según la estadística, está tan mal abordada? ¿Cuándo tenemos que pensar en ella? ¿Cuándo sospecharla cuando una mujer nos presenta signos o síntomas? ¿Se puede transitar esta etapa de transición menopáusica y de menopausia sin síntomas o estamos de alguna manera, yo voy a usar una palabra fuerte, pero es condenadas a transitarlas desde los síntomas y desde el malestar? ¿Y cómo podemos ayudar finalmente a nuestros pacientes que la transiten lo mejor posible a esta etapa de perimenopausia, transición menopáusica y llegar también de la mejor manera posible a la menopausia? Entonces, dentro de la vida de la mujer hay muchas hormonas en lo que sería el eje ovárico, que son las hormonas femeninas, pero nosotros pensamos que en la menopausia es como un interruptor que se apaga. Las hormonas caen, yo entré en menopausia y se terminó lo que conocía.
Y en realidad esto a lo largo de nuestra vida no es así. Acá hay un gráfico que muestra estrógenos y progesterona, estradiol, que es la hormona de la vida fértil de la mujer, pero acompañando hay otras hormonas de la hipófisis como son la FSH y la LH que no están acá. Pero fíjense que cuando nosotros estamos en adolescencia, los estrógenos están altos, pero siempre oscilan en picos. Nosotros tenemos picos de estrógenos, picos de progesterona, pero que en toda la edad reproductiva son estables. El problema empieza a nivel de la perimenopausia, en donde vemos que lo primero que cae es la progesterona. La progesterona empieza a ser errática en la perimenopausia. Y esto se correlaciona mucho con las alteraciones del humor y del sueño. Y también muchas mujeres empiezan a ganar peso por estas alteraciones en la progesterona. Que, a ver, nosotros perimenopausia nos imaginamos una mujer de 50 o 50 y esto es el primer error en esta brecha de cuidado y atención médica. ¿Por qué? Porque la perimenopausia puede empezar a una edad muy temprana, cerca de los 30, con los primeros cambios en humor o en sueño, y ahí las hormonas pueden tener ya una fluctuación. Entonces, si nosotros tenemos la cabeza preparada para pensar en esto en esta etapa de la vida, vamos a poder ayudar a mujeres que vienen y que muchas veces terminan con no tenés nada, es normal, las analíticas que hicimos están normales, cuando en realidad no se miden las hormonas. Entonces, primero cae la progesterona y después empieza a haber picos erráticos de estrógeno que están también muy relacionados ya con los cambios de ánimo, la niebla mental, la irritabilidad que vamos a tener a veces en esta etapa, ¿sí? Y después en la menopausia es cuando las hormonas se aplanan y esa transición termina porque en realidad el tsunami y el caos es la transición menopáusica, no la menopausia. La menopausia es un nuevo estado de equilibrio, diferente, pero es equilibrio. La transición menopáusica es donde nosotros vamos a tener todas las fluctuaciones y en donde nos podemos sentir mal si no tenemos un tratamiento adecuado. Entonces, acá viene esto que es si la perimenopausia es una montaña rusa emocional, porque muchas mujeres transitamos, no en el mes, sino en el mismo día, estar contentas, ponernos angustiadas, llorar, ponernos tristes, irritarnos, pero a veces es todo esto en el mismo día. Esto realmente no tiene por qué ser así y entendiendo que la perimenopausia, la transición menopáusica, es la etapa previa a la menopausia que está representada por esta fluctuación de hormonas que acabamos de ver en el gráfico anterior. Y es un proceso neuroendocrino. ¿Qué quiere decir esto? Hay hormonas implicadas, pero también está implicado el sistema nervioso. Entonces, si nosotros podemos entender esto y no verlo solo como un problema endocrinológico, sino como un problema metabólico global, el abordaje de esta etapa va a ser totalmente diferente. Acá es lo que yo les decía, algunos estudios hablan que a partir de los 25 a 30 años podemos empezar con lo que se llama una transición menopáusica precoz, ¿sí? Hay estadios descritos a partir de esta edad. Por supuesto que en los estadios más tardíos, cuando son más síntomas, puedo presentar y son síntomas que nosotros relacionamos con menopausia, que son los sofocos. Todo lo otro es como que perteneciera a otro espacio o a otro ser que no tiene nada que ver con la fluctuación de las hormonas, ¿sí? Y la duración es variable. Nosotros, por ejemplo, en medicina tenemos pacientes que empiezan con la transición menopáusica a los 40 y tienen 60, 65 y siguen los sofocos. Y esto es porque ya el desacoplamiento de los estrógenos al cerebro se ha producido, pero el cerebro no ha logrado mejorar este metabolismo a nivel hipotalámico con la termorregulación o la regulación de la temperatura. Entonces, al final es un problema mucho más global e integral que ver solamente la hormona por separado. Y este gráfico que está sacado de un artículo científico que yo se los dejo acá, si lo quieren buscar y lo quieren leer, se puede traducir al español y pueden sacar de ahí muchísima información, nos dice cuáles son los síntomas que vamos a tener en esta etapa de transición menopáusica. Entonces, nosotros vamos a tener, lo primero que se altera son las alteraciones del humor, que pueden empezar muy tempranito. Entonces, cambios de humor, tendencia a sentirme más baja de estado de ánimo, ansiedad, alteraciones del sueño y todas las perturbaciones cognitivas que tiene que ver con niebla mental. Y esto como yo siento, el mundo va a una velocidad y mi cabeza va a otra velocidad, ¿sí? Luego empiezan las alteraciones metabólicas, hay una tendencia a aumentar el colesterol y aumentar el colesterol que llamamos malo, que es el LDL, disminuye la sensibilidad de la insulina y esto nos trae un problema metabólico en lo que es ganancia de peso, nuestro metabolismo se ralentiza, entonces comemos lo mismo y aumentamos de peso. Esto nos va a llevar a tener mayor predisposición a sobrepeso y obesidad.
un aumento de la inflamación crónica silenciosa de bajo grado, que es la piedra angular de todas las enfermedades crónicas y del envejecimiento acelerado prematuro. Y hay una alteración en la permeabilidad del intestino que es muy importante en lo que es metabolización de estrógenos, inflamación y otras cositas, toxinas y otras cosas, y una alteración importante en la microbiota, en la cual esta microbiota, que es el ecosistema que vive en nuestro intestino, que tiene que ser muy variado. Se ha visto en las poblaciones longevas, una de las características es que tienen gran variación o gran variedad de microbiota. Esto, con la pérdida de los estrógenos, se empieza a alterar y empezamos a tener alteraciones en la cantidad y calidad de estos microorganismos que viven en el intestino. Luego aparecen los síntomas genitourinarios, como pueden ser la atrofia vaginal, pérdida de orina e incontinencia urinaria ante mínimos esfuerzos, dispareunia, que es el dolor al mantener relaciones sexuales, las tuforadas o los síntomas vasomotores, los sofocos también aparecen, y ya en una transición menopáusica mucho más tardía empiezan las alteraciones en el metabolismo del hueso. Entonces, no olvidarnos que si nosotros podemos pensar qué va a pasar en cada etapa, nos podemos anticipar. O sea, si yo empiezo a tratar a una paciente ya en menopausia con 55 años, voy a tener unos beneficios, por supuesto, pero si yo puedo empezar a tratar a esta paciente a los 40 esta paciente va a llegar con un metabolismo óseo óptimo a la menopausia, sin osteopenia, sin riesgo de osteoporosis, con una buena masa muscular. Entonces, un poco la idea es saber cómo van a empezar estos síntomas para yo poder empezar a intervenir lo antes posible, porque una intervención temprana me va a llevar a un mejor estado de salud a futuro. Es como una inversión, ¿sí? Carmen, te quiero preguntar cuánto tiempo tengo, porque eso no te he preguntado y yo puedo hablar mucho. Tranquila, Entonces, hasta las ok, 8 tienes disponible. ok. Entonces, esto en cuanto a los síntomas, para tener todo en claro. Acá ya empieza mayor riesgo de fracturas. Si nosotros hacemos densitometrías a mujeres mayores a 55 años, en mi consulta, más de la mitad tiene osteopenia y un porcentaje importante ya tiene osteoporosis, o sea, llegan a la menopausia con osteopenia, ¿sí? Cuando esto podríamos haberlo prevenido. Y el inicio es silencioso. Nosotros no nos damos cuenta cuando esto empieza, porque empieza de abajo, y una de las causas que va a desencadenar que nosotros nos sintamos de una manera o de otra es el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado. ¿Por qué? Porque los estrógenos son directores maestros de la orquesta en nuestro cuerpo. Entonces, el estrógeno va a tener una estimulación positiva a nivel del sistema inmunológico, nos fortalece las defensas, es un antiinflamatorio por excelencia, o sea, mantiene esta inflamación de bajo grado súper controlada, protege a las células de estas especies reactivas de oxígenos, o sea, no solo me va a proteger de mediadores químicos inflamatorios llamados citoquinas, sino de otros tipos de moléculas que se llaman radicales libres de oxígeno, que están relacionados también con el envejecimiento prematuro y la aparición de enfermedades. Y los estrógenos activa esta vía que nosotros estamos más familiarizados, que se llama la vía NRF2, que es una vía antioxidante por excelencia a nivel de la transcripción de moléculas que me van a defender de la inflamación. El estrógeno lo activa de manera natural. Entonces, cuando nosotros tenemos un déficit, el estrógeno empieza a bajar, todo esto que era protector empieza a alterarse. Voy a estar mucho más expuesta a tener esto que se llama inflammation, a un aumento del estrés oxidativo, a un compromiso de la microglía. Esto es muy importante porque la microglía es parte de nuestro cerebro, son un grupo de células cerebrales que se encargan, por ejemplo, de la remoción de las toxinas en el cerebro. Entonces, durante la noche, este sistema linfático, que es como el sistema linfático del cuerpo, pero a nivel del cerebro, se encarga de vaciar el cerebro de estas toxinas. Esto empieza a funcionar mal y también es una de las causas que nos lleva a sentirnos embotadas o con niebla mental. La disfunción mitocondrial, que es piedra angular para todas las enfermedades, incluso actualmente se considera dentro de lo que es la teoría metabólica del cáncer, el inicio del cáncer es la disfunción mitocondrial. Aumentan las especies reactivas de oxígenos y esta vía maravillosa de NRF2 se ve comprometida en esta activación a través del estrógeno. Todo esto nos lleva a algo que se llama senescencia celular y fenotipo secretor asociado a la senescencia. Son palabras súper raras y difíciles. Lo importante es que nosotros tenemos ciclos en el cuerpo, la célula nace, la célula crece, cumple una función y luego muere por un mecanismo de muerte programada. El cuerpo programa todo, tiene todo controlado. Entonces, por ejemplo, un glóbulo rojo va a nacer de la médula, va a vivir 120 días
Y el día 121, aunque sea funcional y pueda cumplir su objetivo, que es llevar el oxígeno a los tejidos, muere, porque así lo determina el organismo y nace una nueva célula. Esta división celular que se da siempre, en la senescencia no ocurre. Es una célula que nace y queda en un limbo. Como no se puede dividir y no puede crecer ni cumplir su función. Y se transforma en lo que yo llamo célula zombie. Es una célula que no hace nada bueno, genera un montón de mediadores químicos y va contagiando a las células vecinas. Entonces realmente es una reacción en cadena. Cuanto más células senescentes tengo y más esta inflamación que se llama fenotipo secretor asociado a la senescencia tengo, más envejezco, más me enfermo de cosas crónicas, ¿sí? Neuroenvejecimiento, cáncer, mutación del ADN, aterosclerosis, todo eso viene asociado a la senescencia. Y la senescencia, a su vez, aumenta, es un bucle. Generamos senescencia, la senescencia empeora la situación empeora la senescencia, ¿sí? Y vamos a hablar un poco el porqué de los síntomas. Entonces, realmente cuando el estrógeno baja, el cerebro entra en una especie de crisis energética, hay un desacoplamiento bioenergético del cerebro. ¿Por qué? Porque los estrógenos en el cerebro son reguladores maestros del metabolismo y nos permiten utilizar la glucosa, que es el nutriente principal del cerebro, como fuente de energía. Al no poder hacer esto, en todas las áreas del cerebro empieza a fallar. ¿Esto qué va a hacer? Estamos dispersas, no podemos concentrarnos, voy a buscar algo, me olvido que vine a buscar. Esto se llama niebla mental, estoy como nublada. Y este mismo desacoplamiento energético no solo se produce en áreas que tienen que ver con funciones ejecutivas superiores, también se produce en áreas como, por ejemplo, el hipotálamo, que tiene que ver con la neuroregulación, con la termorregulación, perdón. Entonces, acá yo voy a empezar también con las tuforadas. Obedece al mismo mecanismo de desacoplamiento energético por una deficiencia de la unión de estrógenos a estos receptores. Em, entonces, todo este mecanismo para el cerebro se vuelve inestable y poco fiable y el organismo tiene que empezar a aprender otras vías para coger energía y estar mejor. Pero esto lleva un tiempo, que es toda la transición menopáusica. Y esta situación metabólica ineficiente, como les contaba, es lo que origina que los síntomas neurológicos que experimentamos, como por ejemplo la niebla mental. Hay otras cosas que ocurren en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un sistema, es un cableado que está todo conectado a través de lo que se llaman sinapsis. La sinapsis se comunica, hay una parte de la neurona que se llama axón, que es como, a mí me parecen muy parecidas a lo que son las nervaduras de las hojas, ¿sí? Simulan a esto. El estrógeno hace que nuestras neuronas generen nuevas dendritas, que son nuevas nervaduras para conexiones. Cuando el estrógeno baja, estas nervaduras hay una poda sináptica, no se pueden generar. Entonces, esta plasticidad neuronal que yo tengo con los estrógenos la dejo de tener y esto origina también ciertos síntomas que tienen que ver con la niebla mental. Pero además, hay una alteración en la regulación que tiene la corteza prefrontal, que es un centro de control y que me dice, estás tranquila, puedes pensarlo, esto no es así, con algo que se llama la amígdala, que puede funcionar mejor sin los estrógenos. Entonces la amígdala se hiperactiva, la corteza prefrontal que no tiene estrógenos se hipoactiva, y la amígdala tiene que ver con el miedo. Yo voy a estar, cuando la amígdala está activada, yo voy a estar preparada para sobrevivir. Entonces, lucho, huyo o me petrifico, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con los cambios emocionales que experimentamos en la menopausia, que muchas veces las personas cercanas, que son nuestros maridos, nuestros hijos, la familia, nos dice, por favor, ¿cómo estás tan reactiva? No te dije nada y es como si me hubieras eh, asaltado, ¿sí? Y esto tiene que ver con la pérdida de la regulación de la corteza prefrontal, porque ella sí depende mucho de los estrógenos, mientras que la amígdala puede buscar su metabolismo por otro lado. El estrógeno fortalece esta conectividad, al bajar esto se ve alterado también. Y por último, los estrógenos también regulan unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores cerebrales. Los neurotransmisores son las moléculas químicas que van a estar en este espacio sináptico entre nuestras neuronas y cuando se liberan nos van a hacer sentir una cosa u otra. Entonces, tenemos la serotonina, es uno de los neurotransmisores que regula el estrógeno. La serotonina es por excelencia el regulador del estado anímico y el que me conecta con la sensación de felicidad y bienestar.
Pero también la serotonina, ay, no sé, yo no estoy apretando, alguien está apretando, no sé cómo, si se puede o no, pero no fui yo. La serotonina, Eulogia, no, hay alguien que estuvo tocando la pantalla. Bueno, la serotonina regula el sueño y la termorregulación también. Y además la serotonina, hay muchos estudios que muestran que regula qué como y cuándo dejo de comer. O sea, me permite tener este autocontrol y conciencia alimentaria. Entonces, si yo estoy hipometabólica, tengo un metabolismo cerebral deficiente, un metabolismo de insulina y ganancia de peso deficiente. Y además, no tengo regulación central, por supuesto que la ganancia de peso va a ser algo que se dispara a esta edad. La dopamina, que es otro de los neurotransmisores que están eh, regulados por el estrógeno, tiene que ver con la motivación, esto de emprender, tener ganas de hacer cosas. Fíjense que muchas mujeres en menopausia me dicen, no me puedo levantar de la cama, o sea, no tengo ganas de empezar mi día a día. Entonces yo acá cuando una mujer me dice esto, tengo que tener muy claro que hay un problema de equilibrio bioquímico a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Que no está loca, que no se lo está inventando, que realmente tiene un desequilibrio a nivel bioquímico. Y por último el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, por excelencia es el que nos permite estar en esta situación zen, de meditación, ser agua de estanque, que nada nos altere. Esto también se altera en esta etapa, por lo tanto nosotros vamos a estar hiperreactivos, mucho más irritables, más fastidiosas. ¿Mm? Esto va a explicar un poco los síntomas. Luego también tenemos algo que se llaman ritmos circadianos. Todo nuestro cuerpo, absolutamente todo, funciona a través de ritmos circadianos, que tiene que ver con sueño-vigilia, ¿sí? Y acá hay dos directores de orquestas, uno que se llama núcleo supraquiasmático y otro que está en el hipotálamo y otro que es el sistema nervioso autónomo. El núcleo supraquiasmático que está en el cerebro es el director de la orquesta de todos los ritmos circadianos. Cuándo me despierto, cuándo se liberan las hormonas, cuándo se libera la insulina, cuándo se liberan los jugos gástricos para que yo pueda procesar todo lo que tengo que procesar en mi día a día. Acá el núcleo supraquiasmático en la menopausia está atontado por este hipometabolismo cerebral. Entonces, no, ni siquiera entiende cuándo es de día y cuándo es de noche. Y esto explica también por qué hay mujeres que pueden estar hasta las 2 de la mañana y no se duermen, durante el día tienen sueño. Es porque hay una desregulación en estos ritmos circadianos. Y el sistema nervioso autónomo es un sistema nervioso que nosotros no regulamos con la voluntad. A partir de él, por ejemplo, el corazón late a una frecuencia, yo tengo un ritmo respiratorio, mis arterias se contraen, yo no lo puedo regular, no puedo decir arterias contraiganse. Este sistema nervioso autónomo se divide en dos. Uno que se llama simpático, que se activa cuando yo tengo que enfrentarme a un problema, a una situación real o mental, ¿sí? Pero es el que me prepara para luchar, para defenderme. Y el sistema nervioso parasimpático es el que necesitamos sí o sí para reparar y para regenerar. En la menopausia hay un desequilibrio entre ambos. Va a aumentar el sistema nervioso simpático que me va a dejar en modo supervivencia y va a bajar este sistema nervioso parasimpático que es el que me permite reparar y regenerar. Esto tiene que ver con los síntomas como los sofocos. Fíjense que hay varios motivos por los cuales yo voy a tener sofocos en la menopausia, pero además el sistema nervioso simpático, hay una conexión de cada ramita del sistema simpático a cada célula de mi cuerpo que genera cascada inflamatoria. Otro motivo para estar inflamadas es esta hiperactivación del sistema simpático. Entonces, fíjense que al final, sofocos, fatigas, niebla mental, alteraciones del sueño son multicausa. No tengo un solo lugar a donde se altere y que me genere esto. Son muchos factores combinados que generan la alteración. 80% de las mujeres sufren sofocos. Nosotros ya sabemos hoy que tiene que ver con hiperactivación del sistema simpático, con un hipometabolismo y un desacoplamiento bioenergético del cerebro. Entonces, dar estrógeno no es la única estrategia para estas mujeres. La fatiga también es multifactorial. Obedece al desacoplamiento energético del cerebro, el aumento del estrés oxidativo, la alteración de la microbiota, la inflamación crónica de bajo grado. Todo esto contribuye a que yo me sienta súper cansada. Y las alteraciones del sueño y la irritabilidad, además de todo lo que hemos visto a nivel cerebral, tienen mucho que ver con la alteración de la progesterona. La progesterona es un calmante natural dentro de nuestras hormonas, ¿sí? Alteraciones metabólicas las vimos en la fotito del estudio, la alteración del perfil lipídico,
hay una disfunción endotelial y una rigidez arterial, lo que va a hacer que nosotras tengamos más tendencia a ser hipertensas, posmenopáusicas y también en la transición menopáusica, y los cambios metabólicos que hemos visto también. Y un poco esto. Sabemos todo lo que pasa. Ahora vamos a tratar de ver qué podemos hacer para ayudar a nuestras pacientes, porque realmente la transición menopáusica es nuestra ventana de oportunidad. Entonces, primero escuchar a esta mujer que viene con algo para decirnos, porque le está pasando algo que es real para ella y que no está encontrando una solución por parte del colectivo sanitario. Y entender que esta transición menopáusica no es a los 50, 55, sino que puede ser a los 25, 30. Entonces, si una mujer no está durmiendo bien, tiene calores o sofocos, puede estar pasando algo hormonal ya a esa edad. Ay, perdón, me fui. Y acá, acá un poco hablarles de qué podemos transmitir nosotros a nuestras pacientes en la consulta que las puedan ayudar en su día a día, porque a veces nosotros empezamos una suplementación y la suplementación lleva un tiempo hasta que actúa, y las pacientes que vienen con esto dicen, necesito hacer algo por mí hoy para sentirme mejor. Entonces, un poco estas son las cosas que podemos transmitir nosotros desde el día uno. Estrategia nutricional, fundamental que la nutrición sea antiinflamatoria. Dieta antiinflamatoria por excelencia es la dieta mediterránea. Acá en España todos están acostumbrados a esta dieta, así que eso es fundamental. Luego, seguir un ritmo de alcalinidad-acidez. Nuestro cuerpo hemos dicho que tiene un ritmo circadiano. La alcalinidad y la acidez también es circadiana en nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que medios ácidos favorecen ciertas cosas de las cuales nos queremos alejar. Por ejemplo, Otto Warburg, que fue un premio Nobel en medicina, estableció que para que un cáncer se pudiera desarrollar necesitamos un medio ácido de manera continua, ¿sí? Entonces, de la acidez yo me voy a querer alejar cuando no es necesaria. Nosotros circadianamente estamos ácidos de 3 de la mañana a 3 de la tarde y estamos alcalinos de 3 de la tarde a 3 de la mañana. Entonces, ¿qué cosas me acidifican? Todo lo que viene de origen animal, proteína animal, carnes, lácteos, huevos, eh, café, que no sea un café bueno, alcohol, eso es acidificante. Yo todo lo que es proteína de origen animal lo tendría que comer en la primera mitad del día. Segunda mitad del día, alimentos alcalinizantes, vegetales, legumbres, frutos secos, no más que eso. Así de eso siguiendo nuestro ritmo de alcalinidad y acidez. Y acá tenemos dos biohacks que les podemos dar a nuestras pacientes. Además de esto, una es aprovechar estos ritmos circadianos de secreción de insulina y de cortisol en una ventana de ayuno intermitente óptimo para mejorar mi metabolismo. Traducido es, mi pico de cortisol y mi pico de insulina se libera a la mañana cuando me despierto. Esto es 7, 8 de la mañana. Por lo tanto, yo tendría que comer esa hora porque tengo mis hormonas funcionales para poder metabolizar. Si yo empiezo a comer a las 8 de la tarde, mis hormonas ya están en declive porque me estoy por ir a dormir y tengo que reparar. Entonces, ¿quiero hacer un ayuno intermitente en esta etapa? Genial. Yo soy pro ayuno intermitente como estilo de vida, pero lo tengo que hacer desde 4 de la tarde, o sea, mi última comida tiene que ser 4 o 5 de la tarde y estar en ayunas hasta mis 8 de la mañana. O sea, comer los alimentos en la primera mitad del día. Para esta etapa eso es fundamental y yo diría para todas las etapas de la vida porque sigo al ritmo biológico de mi cuerpo. No voy en contra de mi biología, voy fluyendo con mi biología. Y el otro es secuenciación de macronutrientes en mi plato de alimentos. Nosotros sabemos que los hidratos de carbono, aunque sean complejos, generan picos de liberación de insulina y estos picos de liberación de insulina van a hacer que yo de alguna manera entre en esta etapa en un modo ahorro de energía, ¿sí? Entonces mi metabolismo se ralentiza. ¿Qué puedo hacer? Consumir otros alimentos primeros, por ejemplo, las fibras, las proteínas y las grasas, esperar 10 a 15 minutos y recién comer este hidrato de carbono. Sea este hidrato de carbono una patata, arroz, una fruta. ¿Sí? Entonces, comer primero esto y luego comer el hidrato de carbono. Esto solo podría hacer todos los días y en todas las comidas. O sea, es algo muy fácil de instaurar o de llevar a cabo. ¿Cómo podemos mejorar la arquitectura del sueño? Una de las cosas que a mí más me gusta es la sincronización. Fíjense que siempre hemos aprendido cómo se produce esto, ahora estamos viendo cómo lo podemos modular, cómo lo podemos modificar. Entonces vamos a hablar sobre estos ritmos circadianos, núcleo supraquiasmático. Sincronizarlo, decirle, es hora de despertarte.
¿Cómo lo hacemos? Exponiéndonos a fotones. ¿Cuál es el fotón por excelencia? El sol. Entonces, si yo me despierto y puedo estar expuesta a la luz del sol, mirando hacia el sol sin anteojos, si tengo miedo que me dañe la vista, no lo miro directo, lo miro tangencial, pero sí mi vista dirigida hacia donde viene la luz durante 5 a 10 minutos. Esto a través de mi retina viaja al núcleo supraquiasmático y le dice, es momento que te despiertes, ponete en actividad. Entonces se libera cortisol, se inhibe la secreción de melatonina, dejo de estar somnolienta, se me va el sueño. ¿Por qué? Porque mi ritmo me está diciendo es hora de despertar. Y esta inhibición de la melatonina con esta exposición a fotones de día se sostiene durante 16 horas. O sea, yo no voy a tener sueño por melatonina hasta la noche. A la noche, al atardecer, los fotones tienen otra longitud de onda diferente que va a estimular de nuevo mi núcleo supraquiasmático diciéndole es hora de dormir. Bajamos cortisol, bajamos insulina, vamos a reparar, aumentamos melatonina. ¿Sí? Otro, otro biohack que se puede utilizar acá es cómo puedo yo modificar mi regulación, mi temperatura corporal para favorecer el sueño. Nosotros cuando nos vamos a quedar dormidos perdemos calor. Esto es fisiológico, perdemos calor por toda nuestra superficie corporal. Entonces, si yo me puedo dar una ducha bien caliente, 60-90 minutos antes de mi hora de irme a dormir, después al salir de la ducha y al tener ese contraste con el fresco del ambiente, voy a disipar el calor y esto va a llevar al inicio de una serie de sustancias que se ponen en marcha que me van a decir es hora de irte a dormir. O sea, también lo podría hacer con una ducha caliente antes de acostarme. Eh, Luego tenemos energía cognitiva mediante una hidratación estratégica y equilibrio hidroelectrolítico. Acá es muy importante saber que durante el reposo nocturno nosotros estamos en ayunas y cuando estamos en ayuno no consumimos líquidos. Entonces nos despertamos con un grado de deshidratación relativa. No estamos deshidratados como tal, pero hemos perdido líquido, ¿sí? El cerebro es sumamente sensible a la pérdida de líquidos. Entonces, un 1% de pérdida de líquido corporal afecta la función cognitiva superior, o sea, va a afectar mi capacidad de concentrarme, va a afectar mi capacidad de llevar a cabo una tarea. Esto sucede en cada noche. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer para optimizar esta energía cerebral es, al levantarme, medio litro de agua, un cuarto de cucharadita tamaño té de sal marina iodada, porque la sal de mar tiene yodo naturalmente, y puedo poner para los electrolitos media lima o medio limón exprimido. Y tomarme esto a primera hora de la mañana como mi hidratación. Siempre el agua a temperatura ambiente o agua del tiempo, nunca agua fría, porque inhibe ciertos procesos de secreciones de jugos digestivos, ¿sí? Lo otro sería, ¿cómo puedo estimular mi cortisol a la mañana? Empezando mi mañana con ejercicio. Lo ideal, si yo voy a hacer ejercicio a la mañana para optimizar la secreción de las hormonas que me van a mantener activa y me van a mantener vital, es hacerlo dentro de los 90 o 120 minutos de haberme despertado, ¿sí? Si quiero hacer actividad física en ayunas, ideal. Ahí tengo ayuno intermitente, optimización biológica, autofagia de células zombies. Voy a hacer un montón de cambios beneficiosos para mi organismo si hago actividad física a la mañana temprano y encima la hago en ayunas. Por supuesto que eso no se puede llevar a cabo del día uno. Si yo vengo acostumbrado a desayunar toda la vida, el primer día no la voy a pasar bien. Para entrar a un ayuno intermitente hay mucha gente que lo hace solo y es autodidacta y está súper bien. También un médico puede acompañar en cómo llegar a un ayuno intermitente sin dolor de cabeza, sin estar fastidiosa, sin sentirme que me baja la presión, porque hay todo un camino previo antes de empezar el ayuno intermitente o un ayuno prolongado inclusive. Luego tenemos cómo podemos activar el nervio vago. El nervio vago se puede activar de un montón de maneras diferentes. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en casa? A través de la respiración. Hay dos técnicas que tienen mucha bibliografía científica por detrás. Hay un neurocientífico que los invito a seguir y a escuchar porque es maravilloso, que es Andrew Huberman. Él estudia mucho esto y una de las técnicas es la doble respiración que estimula el sistema nervioso autónomo. Esto lo vimos en la charla. ¿Cómo se hace la doble respiración? Es muy simple. Inhalar profundo por nariz y luego de que llego a mi inhalación casi máxima, hago una segunda inhalación. Sería esto.
Y siempre la exhalación, yo recomiendo que sea por boca, pero la pueden hacer también por nariz, tiene que ser lo más lento y sostenido posible porque es acá donde se estimula el nervio vago, en la exhalación, no en la inhalación, ¿sí? Entonces, primera inhalación, todo lo que pueda. Si estoy en el trabajo, he tenido una mala situación, me he puesto nerviosa, puedo hacer 2 o 3 de estas respiraciones, voy a entrar en el estado de calma y lo voy a sentir de manera inmediata. Si quiero lograr regular, ¿esto qué quiere decir? Activo el sistema nervioso parasimpático y a través de esto logro modificar el cortisol, tengo que practicarlo como estilo de vida. 3 a 5 minutos diarios de esto logra modificar el estado de humor, eh, ciertos neurotransmisores, aumenta el GABA, o sea, voy a tener un cambio bioquímico y fisiológico, no solo va a ser para el momento, ¿sí? Y la otra es la estimulación vagal mediante zumbidos y gárgaras. Yo voy a hablar de los zumbidos. Todo lo que estimule la rinofaringe, que es la parte posterior de la garganta. Y la faringe va a estimular el nervio vago porque está pasando por ahí muy pegadito. Entonces, si yo puedo tomar aire y después soltar como hacen los hindúes que hacen y uso mi caja sonora, mi maxilar es una caja sonora y la pongo a vibrar y esta vibración se transmite al pecho, esto estimula directamente no solo el nervio vago cervical, sino el nervio vago torácico, ¿sí? Entonces, esto es súper potente. Yo los invito a que esto lo hagan primero en sus casas para ver los cambios. Si hay alguien, por ejemplo, estoy súper estresada, practicar las técnicas de respiración no es inmediato porque esto no es un fármaco que vaya a tapar el síntoma, sino es algo que vamos a buscar un cambio biológico. En 2 a 3 semanas el cambio se percibe, lo van a percibir. Pero si quieren, antes de indicarlo, practicarlo ustedes, ideal. Y luego tenemos la prevención de la sarcopenia y la lucha contra todo lo que es la resorción ósea también. Entonces acá tenemos 2 cosas. Una es, en esta etapa de la vida, sí o sí es necesario hacer ejercicios de resistencia. Ejercicios de resistencia quiere decir de fuerza. ¿Me vale solo ir a caminar? No, tengo que hacer ejercicios de resistencia. No todas las personas pueden empezar por esto. En otra charla podemos hablar de biotest funcionales para hacer en casa. ¿Cómo puedo indicarle yo a mi paciente que se mida y me lo diga para saber cómo está su función? ¿Sí? Hay un montón de biotest funcionales que son súper válidos, que están cotejados con bibliografía científica de otros biomarcadores, que cuando los pacientes los hacen en casa, yo le digo, a ver, tu edad cronológica es tal, pero tu edad biológica funcional es peor. Lo tenemos que optimizar. ¿Con qué ejercicios lo hacemos? ¿Sí? Acá, si yo le digo a una paciente que empieza a hacer sentadillas y la paciente le cuesta levantarse de la silla, no lo va a poder hacer. Entonces tengo que empezar de otra forma. Pero básicamente son ejercicios de fuerza, cintura escapular, cintura pelviana, grandes grupos musculares, 4 series, 3 a 4 series de 8 a 12 repeticiones con peso progresivo. Esto se hace a medida de cada paciente. Luego tenemos esta otra parte que es optimizar la ingesta de proteínas para superar algo que se llama el umbral de leucina para generar masa muscular. Traducido es, si yo como mucha proteína en un solo plato y de golpe, voy a generar masa muscular. ¿Cómo puedo optimizar esto? La ventana ideal para generar masa muscular es la hora después del ejercicio físico. Me voy a caminar, quiero generar masa muscular, voy a comer mi proteína en esa hora. No voy a caminar ese día, no hago ejercicio físico, en cualquier horario es lo mismo, ¿sí? Pero el músculo, para poder formarse, necesita sí o sí estar activo. Yo sedentario, aunque como proteínas, no voy a generar masa muscular, me tengo que mover. Y llegamos a esto, habiendo visto que ya podemos empezar a modular muchas cosas desde casa, la menopausia que es un nuevo estado de equilibrio al que vamos a llegar después de la tormenta de la transición menopáusica. También decirles esto, si la transición menopáusica es abordada de manera correcta, las mujeres no tienen síntomas. No tienen síntomas es no sienten nada. No sienten nada es, no tengo tus foradas, yo voy a hablar de mí, no tengo tus foradas, no tengo insomnio, he tenido cambios de humor que ahora están mejor, pero realmente es posible, es posible. Y esto es un poco para mostrarle cómo lo que es la transición menopáusica hay mucho cambio, ¿sí? Que es acá. Fíjense que el cerebro va a tratar de sacar energía con el ATP como de lugar.
Hay depósito de sustancia beta amiloide, que es lo que origina el Alzheimer, por ejemplo, en la transición menopáusica. Hay una disminución y una alteración del flujo cerebral, disminuye la materia gris del cerebro, hay alteraciones en la materia blanca, pero fíjense cómo después de esto, que es el caos, todo se estabiliza al final. El volumen de materia gris se recupera, el depósito de sustancia beta amiloide se estabiliza, ¿sí? Y nosotros con ciertas suplementaciones podemos inclusive evitar el depósito de sustancia beta amiloide porque está relacionado con inflamación y estrés oxidativo. Entonces, esto es un poco de lo que ya hemos hablado. Va a haber mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, óseas, geniturinarias. El 50% de las mujeres en menopausia tienen problemas acá el resto de la vida, no tratado. Neurodegenerativas y secundarias a inmunosenescencia. Esto es mi sistema, en mi sistema inmunológico envejece, entonces tengo más riesgo de cáncer e infecciones. Y la pérdida de la masa muscular y ósea. Y acá hay algo que es súper importante porque nosotros estamos habituados a ver que los médicos dan hormonas y los médicos dan hormonas sin preguntarse si la paciente puede recibir hormonas. Entonces, una hormona es una herramienta terapéutica maravillosa cuando yo sé lo que va a hacer dentro del cuerpo de mi paciente. Si yo no tengo idea qué va a hacer esta hormona en el cuerpo de mi paciente, la puedo estar poniendo en este lugar y realmente en un riesgo real, no potencial, es real. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo esté genéticamente o genómicamente preparada esta mujer para metabolizar los estrógenos, pueden ir a una vía benigna, que va a ser todo maravilloso, o a una vía que no es buena y que es procancerígena. Los estrógenos tienen metabolitos intermedios en el hígado, o sea, antes de poder ser eliminados por el cuerpo, van a generar una serie de sustancias que son súper agresivas, son radicales libres y se llaman semiquinonas. Adivinen quién es el único que puede eliminar esto. La vía del glutatión. La vía del glutatión es la única vía por la cual podemos eliminar estos metabolitos tóxicos de los estrógenos, ¿sí? Los otros se metabolizan por otras vías también, el metabolito final. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una disbiosis? Si yo tengo una disbiosis, esta paciente está con una alteración de la microbiota y una alteración de la permeabilidad, estos estrógenos que no son buenos se separan de esta unión al glutatión, por ejemplo. El glutatión se elimina solito ya metabolizado por el hígado y el estrógeno vuelve a reabsorberse cancerígeno para hacer más daño en el cuerpo de esta mujer. Entonces, mi consejo a las mujeres que están escuchando esta charla es, antes de tratarse con hormonas que son maravillosas, hacer un estudio genómico para saber qué va a hacer esta hormona en mi cuerpo. Sin eso yo me pongo una venda en los ojos y doy el estrógeno. No sé qué va a hacer, ¿sí? No hay manera de predecir qué va a hacer. Esto es lo que les decía un poco, diversidad microbiana, permeabilidad intestinal reparada, antes de dar hormonas. Esto es fundamental, antes de la hormona tengo que ver otras cosas. Y esto es un poco para resumir todo en todos los sitios que tenemos que trabajar en esta etapa. Nosotros nos quedamos solo con los estrógenos, pero hay una disfunción mitocondrial. Tenemos que potenciar la detoxificación hepática. Tenemos que hacer el equilibrio hormonal, que es lo único que hace la medicina convencional en general. Equilibrio emocional, salud ósea y salud muscular, salud neurológica para evitar la neurodegeneración, metabolismo, salud cardiovascular, permeabilidad intestinal, microbiota, inflamación crónica y estrés oxidativo. Entonces, ¿cómo de repente algo que era chiquitito y era dar hormonas, es un mundo? Y es un mundo que está interconectado y que si nosotros no lo podemos abordar de esta manera integral, nos quedamos muy cortitos con lo que esta mujer necesita. Y vamos a empezar a ver qué podemos hacer para ayudar a nuestras pacientes, además de los biohacks. A ver, construir el cimiento es fundamental. Yo acá todos sabemos qué hace Inmunocal y qué funciones tiene. Yo he remarcado las funciones más importantes desde mi visión para cada punto del que tenemos que abordar en esta situación. Entonces, para mí el Inmunocal regular en la transición menopáusica y en la menopausia es la base, es el cimiento con el cual tenemos que trabajar, sobre todo en la transición menopáusica. ¿Por qué? Me va a ayudar con todos los cambios que empiezan acá: el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, la inflamación crónica, la detoxificación hepática. Si a esta mujer de 40 yo empiezo con esto, no va a tener síntomas, o sea, no va a tener hipometabolismo cerebral porque el hipometabolismo cerebral está profundizado por la inflamación y el estrés oxidativo. Y si yo logro que esta mujer metabolice bien sus estrógenos,
todo lo que hagan en su cuerpo va a ser bueno. Esto tiene un impacto necesario en salud cardiovascular, en metabolismo, en salud neurológica y en equilibrio hormonal. Entonces, con el inmunocal regular nosotros regulamos todo esto en la transición menopáusica. El platinum es un plus necesario. Si la paciente, por ejemplo, o la persona que nos consulta tiene una enfermedad asociada, por ejemplo, una fibromialgia, una enfermedad autoinmune, en la transición menopáusica yo puedo combinar el platinum porque tiene, ya sabemos, péptidos moduladores de la inflamación, una combinación de electrolitos que me van a ayudar con acidez y alcalinidad, o sea, voy a poder hacer otra cosa. Pero si es una mujer sana, el platinum es un plus necesario en la menopausia y en la transición menopáusica tardía. ¿Por qué? Porque voy a trabajar todavía más en la inflamación crónica, voy a potenciar esta salud ósea y muscular que empieza a deteriorarse ya en la transición menopáusica tardía, voy a ayudar muchísimo al equilibrio emocional por la creatina que tiene, que hay muchos estudios recientes que hablan de creatina, sistema nervioso central, neuroenvejecimiento y emociones, la salud cardiovascular y la salud neurológica. Y acá, que esto quería dejarles, que hemos pasado, acá yo les dejo unos estudios para que ustedes puedan leer el impacto de la creatina en la salud, no solamente osteomuscular, que es lo que conocemos, sino mejora el tiempo de reacción, mejora la corteza prefrontal, esto va a regular mi amígdala y va a regular las emociones, mejora el perfil lipídico, las oscilaciones de ánimo tendieron a disminuir y estabilizarse, es bien tolerada, no tiene efectos colaterales. Y acá hay otro estudio que habla, más allá de la vitamina D, qué pasa con la creatina y la formación de hueso y la microbiota. Entonces, acá también se ve que el músculo, la reserva energética localizada a corto plazo en el músculo, también tiene que ver con la creatina. La creatina mejora la utilización y la generación del ATP e influye en la señalización de factores de crecimiento para que el hueso se siga formando y para que nuestro músculo se siga formando. Vamos a ir a otros estudios. El impacto de la creatina en combinación con ejercicios de resistencia. Voy a correr acá esto. Esto, fíjense, es placebo más ejercicio de resistencia. ¿Hasta dónde llegan? Miren la suplementación con creatina y ejercicio de resistencia. Un cambio muy, pero muy importante a nivel de formación muscular. Perdón que me fui para atrás. Ahí estoy. Y lo mismo, hay estudios de creatina en mujeres posmenopáusicas, disminuye y cambia la densitometría. O sea, una mujer que venga con osteopenia o osteoporosis por densitometría y yo le doy un suplemento que tiene creatina, estoy revirtiendo la enfermedad ósea. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el booster verde, ¿por qué? Porque es nuestro interruptor on-off de la vía NRF2 que ya los estrógenos no pueden lograr. Entonces, acá voy a tener una potencia antioxidante muy importante para estrés oxidativo, para inflamación crónica, para detoxificación hepática. Voy a mejorar todavía más el equilibrio hormonal, la microbiota, la permeabilidad intestinal y el metabolismo. Un aliado necesario porque es mi escudo antiinflamatorio mitocondrial. Recordemos que la inflamación y la disfunción mitocondrial es el eje de todas las enfermedades. El omega gen B es mi escudo, ¿por qué? Porque me permite trabajar todavía más sobre la inflamación, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y potenciar mi salud cardiovascular, neurológica, el equilibrio hormonal, la microbiota y el metabolismo. Y hay acá el omega gen B no solo tiene omega, tiene vitamina E, tiene curcumina, entonces al final es un suplemento muy completo para combatir inflamación. Hay estudios que hablan que la vitamina E puede disminuir los niveles de algo que nosotros medimos que es peroxilación lipídica, que se llama maldonaldehído y la PCR ultrasensible, disminuyen con el grupo de curcumina y vitamina E. Entonces al final la fórmula es realmente un tesoro para combatir la inflamación. Y acá les dejé el cuadrito que no salió en la ponencia, que es qué podemos hacer en la transición menopáusica o en la perimenopausia, cuáles son los puntos más importantes de acción de cada producto, si bien actúan todos sobre todo lo que hemos nombrado. Entonces, el inmunocar regular
En la perimenopausia, una transición menopáusica, yo podría estar solo con 1 o 2 sobres por día, más el omega, sí o sí, para proteger mi mitocondria y la inflamación, más el booster verde, sí o sí, por la microbiota y la diversidad y la permeabilidad intestinal, y todo lo que es activación de vía NRF2. Entonces, perimenopausia, este es el esquema si la paciente no tiene patología previa. Si la paciente tiene alguna enfermedad previa, combinaré un regular y un platinum, por ejemplo. Y ya en lo que es menopausia establecida, inmunocal regular y platinum, sí o sí 1 por día. Ya sabemos que si la paciente, por ejemplo, tiene una osteoporosis, yo podría sumar un sobre más de platinum, podría dejar un regular, un platinum, otro platinum. Omega Gen B, sí o sí, una dosis día, y el booster verde, sí o sí. Entonces, estos serían los esquemas eh, que tienen variaciones según la persona que tengamos al frente, por supuesto, pero por el cual nos podemos guiar. Y al lado tiene todo lo que va a añadir cada uno y en el manejo de qué nos vamos a enfocar con cada uno de estos nutracéuticos excelentes. Y por último, esta reflexión, la menopausia no es en realidad una enfermedad que hay que soportar, es una transición biológica que tenemos que gestionar. Los síntomas son reales y tienen una base bioquímica y no deberían ser minimizados. La ciencia que hemos visto hoy nos da las herramientas no solo para sobrevivir a esta etapa, sino también para poder prosperar en ella. Yo creo que hoy tenemos en nuestras manos el conocimiento para ayudar a las mujeres a tomar el control de su salud a nivel celular. Por eso los invito a validar la experiencia de cada mujer y ayudarlas con soluciones científicas para que vivan esta nueva etapa con la vitalidad y la salud que se merecen. Y ahí tienen datos de contacto, si necesitan algo, me pueden escribir sin problema para lo que quieran. Y yo voy a dejar